herramientas y mercados de pulga. Hola amigos, yo soy Arturo de Herramientas, Mercado de Pulga y muchas otras cosas más. Amigos, en esta ocasión les traigo un video de costillas. Este es internacional porque se llama Barbecue Ribs. ¿Qué tal? Costillas en barbacoa, en salsa de barbacoa. Ok, mis amigos, vamos a empezar con esto. ¿Corre? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle esta membrana de aquí que parece como un plástico. Para eso nos vamos a ayudar de una servilleta o un trapito de cocina que esté limpio, y le vamos a quitar esta membrana de aquí. Es muy sencillo, nomás lo único que es un poco de difícil empezar, pero ya una vez que ya lo dominamos, pues ya va a ser más sencillo. Si no le quitamos esto, pues entonces las costillas va a estar un poco más corriosas y el calor no va a llegar como debe de ser, ¿sí? Pero vamos a ver, nos ayudamos de una servilleta, como les digo, y lo empezamos a jalar, ¿sí? ¿Ve? Y ahí va. Ahí va. Otro pedacito. A ver. Y yo creo que ya está. Esta es la membrana. Este es lo más difícil. Y a lo demás, pues vamos solamente a cortarlas para luego marinarlas. Se puede hacer así entero el costillar, pero es un poco más difícil, creo yo. Sí se puede, pero yo pienso que es más fácil y más conveniente cortarlas, y hasta para ya cuando están listas, cocidas, se pueden servir, ¿verdad? Lo que si los cocinamos enteras, después vamos a batallar cuando lo vamos a servir. Tenemos que cortarla ya cuando está cocinada y es más difícil. Bueno, pues ya están cortaditas. Ahora la vamos a marinar. Vamos a ver cuántas partes nos salieron. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partes. Bueno, estas 13 partes las vamos a marinar enseguida. Bueno, para marinar estas 4 libras de costillas vamos a necesitar el jugo de 2 limones, un poco de sazonador, el de su preferencia, no tiene que ser exactamente este. Lo que sí es importante es el jugo Maggi, que le dé un colorcito y un saborcito, y sal, se me olvidaba poquita, pimienta y comino. Ok, es todo lo que lleva. Se lo vamos a poner y vamos a estar listos. Lo vamos a dejar marinar 1 hora nada más. Si tiene más tiempo, pero con 1 hora tiene. Ok, limoncito. Ahí está el limón. Ponemos el jugo Maggi. Sazonador. Recuerde que este sazonador va con cualquier carne, cualquier tipo de carne. Y un pequeño puño de sal. Bueno, una pizca de sal. Sí, así lo vamos a marinar por 1 hora. Bueno, pues aquí están ya las costillas. Se están marinando. Ahorita los voy a tapar con una servilleta. Los voy a poner en el refri por aproximadamente 1 hora. Si tiene más tiempo, pues más tiempo. Pero yo con 1 hora creo que es suficiente. Ahora,
¿por qué se llaman costillas a la barbecue? Si yo no veo que le pongas barbecue. Pues no, porque aquí está, mire. Aquí está la salsa de barbacoa. Este va al final, por eso. No se lo vamos a poner ahorita. Al final se lo vamos a poner. Hay infinidad de sabores. Esto se llama Mesquite Smoke Barbecue Sauce, pero hay barbecue dulce, barbecue con chile, barbecue con este, barbecue con el otro. Usted escoge uno de su preferencia y todas están sabrosas, nomás cambia el sabor, pero todas están ricas. Ok, bueno, ahí vamos. Bueno, pues aquí estamos ya listos. Ha pasado 1 hora y 15 minutos de que marinamos las costillas. Las tengo aquí en esta bolsita Ziploc en el refri y las vamos a poner en esta cacerolita. Vamos a acomodar aquí. Ojalá y quepan todas, porque si no vamos a salir mal y de malas. Bueno, pues sobraron 2. Ahí en la próxima nos ponemos. Ok, pues este es todo, amigos. Esto lo vamos a tapar con otro pedazo de aluminio y vamos a ponerle en la estufa al horno 400 grados Fahrenheit, que no sé cuántos sean en centígrados, pero Fahrenheit son 400. La mayoría de estufas tienen en Fahrenheit. 400 grados por 2 horas, sí, aproximadamente. De todas maneras, a la 1 hora y media yo lo voy a checar porque no quiero que se me vayan a quemar. Son 400 grados por 2 horas aproximadamente y lo vamos a checar en 1 hora. Ok, ¿qué más le iba a decir? Ok, y ya después vamos a ver lo que sigue. Bueno, pues aquí está ya y va para adentro. Ahí está ya en el horno, 400 grados, está súper calientísimo y ahí se va a estar por 1 hora y media a 2 horas. Ok, mis amigos, las costillitas están listas. Ahora le vamos a poner la barbecue sauce. Lo primero que vamos a hacer es escurrir el jugo. El jugo que ha soltado no nos sirve, tiene que estar seco para que no se confunda con el barbecue sauce. Ok, vamos a escurrirlo. Ok, vamos a escurrir esto. Ok, ya que escurrimos el jugo, le vamos a poner un poco de salsa de barbacoa a cada una. No tiene que ser mucho porque luego lo vamos a estirar. Sí, luego con una brochita, o si no tienes una brochita, pues con algo para que puede ser una cucharita, nada más que no te vayas a quemar porque las costillas todavía están calientes. Sí, la ponemos barbecue a todo lo largo y lo ancho de la costilla. Sí, que se vea que me huele con lo caliente de la costilla y la salsa, empieza el olor súper sabroso. Ok, bueno, ya que está con barbecue sauce, lo vamos a regresar al horno, pero ahora le vamos a poner la lumbre de arriba o el calor de arriba, que se llama broil. ¿Sí? Estaba en el bake, ahora lo vamos a poner el broil por 5 minutos.
Luego lo vamos a voltear y le vamos a volver a poner al barbecue sauce por el otro lado otros 5 minutos y ya está. Ok. So that means en 10 minutos están listas nuestras costillas. Ok, 5 minutos, volteamos. Huele a mezquite. Ok, volvemos a poner. Si a usted le gusta mucho, póngale mucho. Este es al gusto, usted se va a dar el gusto ahí. Dice, una vez al año voy a comer barbecue ribs como las que hacen en los restaurantes. Quedan estos. Usted ha ido a los restaurantes y dice, qué ricas costillas, mira la carne hasta se desprende del hueso. Bueno, pues así están estas. Mire, el huesito se está zafando. Ahorita ya que estén listas con el barbecue, vamos a deshuesar una para que vea qué sabroso y qué suavecitas quedaron. ¿Sí? This is a perfect barbecue ribs. Ok. Va otra vez para adentro por otros 5 minutos y ya van a estar listos. Ok. Vamos ahí. Ok, mis amigos, después de 2 horas y media están listas las barbecue ribs, las costillas en salsa de barbacoa. Esto lo vamos a acompañar con unos frijolitos refritos, se ven riquísimos, y también con un puré de papa. Usted lo puede acompañar con lo que a usted más le guste, puede acompañarla con macaroni and cheese y cualquier otra cosa que a usted le guste. Nosotros lo vamos a acompañar con frijoles refritos y un poco de mashed potato, y vamos a dejar que se enfríe un poquito y ahorita lo vamos a probar. Ok, mis amigos, aquí está ya la costillita, la vamos a probar. Esta costilla huele riquísimo. Vamos a ver qué tal sabe, a ver qué tan suavecita quedó. Miren nomás. Oh my God. Mira el huesito. Mis amigos, esto sí que está para chuparse los dedos en verdad. Mis amigos, les recomiendo 100% barbecue ribs, costillas de puerco en salsa de barbacoa. Un platillo bien sencillo. Usted va al restaurante experto en costillas, le cobran bastante dinero por 2 costillitas. Es de qué rico las hacen aquí. Usted las puede hacer, usted mismo lo puede hacer y le salen súper baratas y es súper sencillo. Vea este video, tiene preguntas, déjenme en los comentarios, yo le respondo. Mis amigos, aquí queda este video de los barbecue ribs. Por favorcito, denle like a mis videos, please, por favor. Compartan con todos sus amigos, aunque no le caiga bien su vecino, dígale, oye, mira, aquí está, te voy a compartir este video, ¿ok? También, si no se ha suscrito, y dígales, hey, pero suscríbete, porque así ya después, la próxima vez te llega el anuncio de que Arturo hizo otro video, y así ya sabes, estás siempre al día. Toca la campanita, te llegan las notificaciones de todos los videos que yo hago. Estoy tratando de subir uno cada semana y a lo mejor subo 2. Depende de todos los likes y los comentarios que me den. Mis amigos, gracias una vez más por ver estos videos. Que Dios les bendiga. Adiós.